Hola, buenas tardes y bienvenido a Londres. Mi nombre es Ashley Gulbranson, periodista para IMAR Press, y me encuentro aquí en Londres, en el Reino Unido, con un señor, el señor Sullivan, que ha venido desde Ecuador para recibir un premio, el 2011 International Quality Crown, aquí en Londres, en nombre de su empresa Sullivan Bay Corporation SA, que junto con el proyecto África Renacer recibe el galardón aquí en Londres. Bienvenido, señor. Gracias. Para empezar la entrevista, hoy vamos a hablar de la presa termoeléctrica, la Termosénica Francia. ¿Qué tiene que ver esta Termosénica Francia con su proyecto, con el proyecto África Renacer? Bien, la Termosénica Francia lo es todo. Es en sí la base principal y fundamental del África Renacer. No estaríamos hablando del África Renacer como proyecto, como cuerpo de proyecto, si no existiera la Termosénica Francia. Claro. La Termosénica Francia, en sus funciones principales, está la producción de agua dulce, al desalinizar gran parte del agua que pasa del océano por las esclusas a la hora de la producción de energía. Entonces, estamos hablando de que sin la Termosénica Francia, el África Renacer simple y sencillamente no podría ser absolutamente nada. Y referente a eso, ¿me podría explicar un poco sobre las tres funciones de la Termosénica Francia? Bien, la principal función de la Termosénica Francia es la producción de energía a través del sistema de turbinas ubicado en las diferentes esclusas, en los 4 cuerpos que componen la Termosénica Francia. Aspiramos a producir, trabajando un 50% de su capacidad, por lo menos el 87% de la energía que actualmente consume todo el planeta. Esto en cuanto al tema producción de energía, una de las 3 funciones fundamentales. La segunda es la producción de agua dulce. Se espera producir aproximadamente 250 millones de metros cúbicos diario a través del sistema de separación del cuerpo del agua. Y lo tercero, para mí podría decirse que lo más importante, es la producción de oxígeno. Todos sabemos que dentro de la composición del agua del océano hay un porcentaje muy elevado de oxígeno. Entonces la idea es, por caída libre, separar el cuerpo del agua y obtener de esta no solamente la parte dulce, no solamente la energía que nos va a permitir tomar por la fuerza de su cruce en la rotación de las turbinas, sino tomar el oxígeno. Está pronosticado que la Termosénica Francia, en un día de generación trabajando al 50% de su capacidad, produzca en un solo día mucho más oxígeno que lo que produce la selva amazónica por un año. Vaya, qué bien. Si usted ahora mismo o cualquier científico quisiera comprobarlo, yo lo reto simple y sencillamente a que vaya a cualquiera de las principales cataratas del mundo o de las principales cascadas y haga una medición de lo que significa el oxígeno cuando hay un rompimiento de la molécula del agua, y va a ver que se pone en el centro de la selva amazónica y el marcador le va a señalar positivamente gran porcentaje de oxígeno, producto de los árboles en un entorno natural. Pero si quiere que ese mismo marcador le señale niveles extras, podría decirse así, pues que vaya a la catarata del Niágara en los Estados Unidos, o que vaya a cualquier cascada principal en cualquier lugar del mundo. Aquí en Gabón podría ir y va a ver cuando el agua cae, lo que libera es el oxígeno. Entonces este oxígeno se va a la atmósfera y automáticamente nos ayuda o nos ayudaría en el futuro a superar gran parte del problema que tiene el planeta con la contaminación del CO2 afectando la atmósfera. Muy bien, ok. Y ahora sabemos que su país, Ecuador, el país del Sullivan Bay Corporation SA, Ecuador es un país pequeño, con una población pequeña, una población que tiene una gran parte fuera. ¿Cómo podemos contar con los ecuatorianos en este proyecto de África de Renacer? Bien, para lo que es la gestión
técnica administrativa del África Renacer ya en el año 2007 y 2008, pensábamos no solamente con el Ecuador y los ecuatorianos como contingente principal para desarrollarlo, pensábamos principalmente en un socio potencial que es México. Para mí, de manera muy personal y muy particular, diría que el mexicano es el ser humano, junto con los chinos en esta parte de Asia, es el ser humano más compatible, más adaptable, no solamente a técnicas agrícolas, sino a técnicas de construcción o a cualquier sistema de concesión laboral. Aparte de eso, México es un país grande donde fácilmente podríamos, para la primera fase del África Renacer, reclutar por lo menos 6 millones de mexicanos. Esto como parte del equipo administrativo. Ahora vienen los colombianos. Colombia es un país con una gente muy maravillosa, con una gente buena, muy trabajadora y, al igual que el Ecuador, muy conocedora de técnicas agrícolas. Entonces podríamos contar con unos 2 millones de colombianos para la fase 1 del África Renacer, al igual que contaríamos con los peruanos y los bolivianos. Conozco muy bien el Perú, tengo una empresa allá, hago negocios con el Perú desde hace muchos años. Sé de sus capacidades en técnicas pesqueras, agrícolas y de construcción. Entonces, al igual que los bolivianos, los peruanos, los colombianos y los mexicanos, junto con los ecuatorianos, creo que no se nos quedaría grande la gestión administrativa en África, pues no se trata de redescubrir el agua tibia o inventar la pólvora. Esto es algo sencillo. Vamos a tomar el agua dulce que podamos producir a través de la termoceánica Francia, la vamos a poner en un lago artificial en el centro del desierto del norte de África, vamos a tomar esa agua ya potabilizada, fertilizada a través de técnicas que el mundo desconoce, pero ya en su momento dado la iremos dando a conocer, y a sembrar plantas de palma de aceite y de pongamia pinnata como se haría en cualquier otro terreno, con cualquier otra gente, bajo una directriz ya establecida desde hace muchos años, desde que se inició el proyecto. Ok, muy bien. Y para hacer la última pregunta, el proyecto de África Renacer es un proyecto grande, es un proyecto ambicioso, como dice todo el mundo. Entonces, ¿cómo piensa usted desarrollar el proyecto económicamente? Bien, primero afirmo, más que creer, es importante afirmar lo que se cree mediante la convicción del sentimiento, que para poder desarrollar el proyecto África Renacer, más que los 950.000 millones de euros que necesitaríamos para desarrollar la primera fase, es importante llegar a un acuerdo de gobiernos. Es importante que los gobiernos de Europa se den cuenta ahora, en el año 2011, en el año 2012 y en los años que se nos vienen hasta llegar al 2014, que es el año en el cual aspiramos a empezar la elaboración y construcción de lo que denominamos el plan piloto. Quisiera que los gobiernos de Europa, de Estados Unidos y de los países avanzados, los que conforman ahora el denominado G20, o sea, el grupo de los 20 países más importantes económica y políticamente hablando, se den cuenta que el mundo tiene problemas. Claro. Esto no es un juego, no es un chiste. El mundo tiene problemas. El planeta en los últimos 100 años ha sido asediado y atacado por un enemigo que no debería ser su enemigo, sino contrario a ello debería ser su gran amigo y aliado, el ser humano. Entonces, como se han cometido muchos errores y mucho ataque ha habido por parte de los seres humanos al planeta, es ahora, es en este siglo XXI cuando debemos solucionar esos problemas mediante la creación de proyectos que en algo contribuyan a desarrollar no solamente la cultura de amor y de respeto por el planeta, sino al contrario, a desarrollar proyectos como el África Renacer, que van a producir no solamente energía limpia y, por supuesto, económicamente hablando muy barata, sino también agua. Esta agua no solamente va a ser utilizada en tema agrícola, sino puede ser utilizada acá en Europa para muchos otros temas domésticos inclusive. No solamente
el tema de la energía, el agua, los agrocombustibles, porque la idea de hacer renacer el desierto de África es para producir gran cantidad de agrocombustible y por supuesto con este agrocombustible reemplazar a los combustibles fósiles, una que son muy contaminantes, dos que se están agotando las reservas, aunque se descubra a diario que hay millones de barriles en determinado país o continente. Sabemos que de aquí al 2050 todos estos millones de barriles simple y sencillamente se van a acabar. Entonces es importante para ese momento estar preparado. Ya funcionando la fase 3 del África Renacer, estaríamos hablando de 600 millones de hectáreas de desierto, produciendo millones y millones de barriles de agrocombustible diariamente. Entonces no sentiríamos el impacto, el efecto que causaría no tener este combustible fósil, porque estaríamos contando con una gran reserva de agrocombustible. Pero más importante que el tema energía, que el tema agua dulce a gran escala, que el tema agrocombustible a gran escala, es el tema alimentario. Ya lo dije en Frankfurt, lo he venido diciendo desde hace muchos años mientras hemos ido desarrollando poco a poco el África Renacer, que el tema principal es el tema alimentario. Para ello contamos con la creación del primer y único laboratorio oceánico que haciendo función con el tema agrícola que pensamos desarrollar en las costas de Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Gambia y Senegal. Entonces estaríamos hablando de que el África Renacer sería el primer y único proyecto en 200.000 años de historia que tenemos los seres humanos sobre la faz de la Tierra, en cumplir en una sola función, en una sola fase, con solución directa, práctica, simple, sencilla, a 4 de los 10 principales problemas que asedia al planeta: energía, combustibles, alimento y problema social y laboral. Daríamos trabajo a los mexicanos, a los colombianos, a los peruanos, a los bolivianos, estos como vecinos de los ecuatorianos que vendríamos a África a iniciar una gestión técnica y administrativa. Y si damos trabajo a las personas que ahora mismo desconocen, ya lo he dicho antes, esa oportunidad de vida. Sí. Estos ojos han visto campos de refugiados en África, pero es gente buena. Claro. Esa gente ya olvidó el significado de la palabra oportunidad de vida, pero hay gente dispuesta a trabajar esa misma tierra que ahora desconoce que puede ser productiva. El mundo entero cree que el desierto es estéril, es improductivo, y para mí el desierto es la parte más fértil que puede tener el planeta. Porque el desierto es adaptable y compatible siempre y cuando tenga agua dulce. Sea esta agua fósil o sea esta agua desalinizada, producto de la función de la termoceánica Francia, es una parte fértil siempre y cuando sepamos cultivarla con técnicas únicas, las cuales pensamos aplicar. Entonces, si tomamos a esta gente que ahora mismo no tiene trabajo, que no tiene oportunidad de vida, como lo he llamado yo, y le ponemos allí 10 hectáreas a un africano, por ejemplo, para que la siembre, la cultive, la coseche esto por año, vamos a darle más que un ingreso económico, vamos a asegurarle a él, a sus hijos, a su esposa, dispensarios médicos, hospitales, educación a través de los colegios y las brigadas educativas que vamos a emprender en todos estos países. Entonces la idea es mejorar la economía de los países involucrados en el África Renacer. Como referencia podría hablar de Libia. Libia es uno de los países que más gusta a Sullivan Cuellar, que más importancia y relevancia tendría en el África Renacer. Son 150 millones de hectáreas que están ya estudiadas, analizadas, que se han hecho pruebas y estas han arrojado resultados positivos, si se puede decir así. Entonces, si iniciamos en la fase 1 del África Renacer con solo 50 millones de hectáreas en Libia, ya fácil estamos dando trabajo a 5 millones de libios. Y si le pagáramos
1.500 euros a cada libio mensualmente, estamos hablando de que al año vamos a generar mucho dinero para la economía de Libia. Entonces esto ayudaría de aquí a 15 a 20 años a formar la economía y la cultura libia totalmente diferente a lo que hemos venido viendo en los últimos 200 años. Estaríamos hablando del nuevo Libia. Estaríamos hablando de un Libia con 150 millones de hectáreas de aquí a 15 años, verde, y por ende produciendo agrocombustible, que es, económicamente hablando, mucho dinero, el negocio del futuro, diría yo. Entonces, creo que me desvié un poco de su pregunta, pero lo que estoy tratando de responder es que el proyecto África Renacer, en comparación a los 10 o 100 proyectos más grandes que haya desarrollado la humanidad en los últimos 100, 200 años, no se comparan todos estos 100 o 200 proyectos juntos al África Renacer. El África Renacer tiene una particularidad, y es que si logramos poner en función la termoceánica Francia, solo vendiendo el 51% de la energía que consume África, Europa y América, ya estamos recuperando mucho dinero por año. No quiero hablar ahora de cantidades porque no viene al caso. Si tomamos gran parte de esa agua dulce y la llevamos tal y cual como está planificado según la estructura del proyecto, y esta agua dulce se vuelve plantas, y estas plantas frutos, y estos frutos agrocombustible. Actualmente en Ecuador, tener una hectárea es un equivalente a tener un ingreso por año de $6.000, utilidad neta. Se han quitado todos los costos de cultivo y todo lo demás, y una persona que tiene una hectárea, un agricultor que tiene una hectárea, tiene $6.000 de ingreso por año, suponiendo que el mismo margen de utilidad aplique para la Sullivan Bay Corporation en Libia, por ejemplo. Estaríamos hablando de que si en Libia sembramos 1 millón de hectáreas por año, ¿cuánto tenemos de utilidad? $6.000 millones. Si sembramos 100 millones de hectáreas en Libia, estamos hablando de utilidad neta $600.000 millones. Normalmente la utilidad tiende a ser menos, o incluso no puede ser más, de la inversión. Entonces, si la utilidad es de $6.000 millones, quiere decir que el costo, cada millón de hectáreas, es de $6.000 millones. Estos $6.000 millones se quedan en Libia, fomentando y mejorando la economía de este país. Entonces, el mundo entero va a vivir cambios económicos muy positivos a raíz de que el África Renacer entre en función, porque mi idea no es una idea única, si se puede decir, para Sullivan Cuellar o para Sullivan Bay Corporation Ecuador. No, es una idea para el mundo. A mí, honestamente, me importa muy poco llegar a ser el hombre más rico del mundo. Lo que en sí me interesa es poder ser el hombre que a través de sus empresas contribuye a la solución de problemas en el mundo. Si puedo contribuir con una energía barata, qué bien. Si puedo contribuir con agua dulce, no solamente para el desierto, sino para Europa y otros países, muy bien. Si puedo contribuir con un combustible ecológico y mucho más barato que el fósil que está contaminando y haciendo daño, mejor. Si puedo contribuir con alimento, carne de res, de cerdo, de aves, peces, de todas sus especies y variedades, crustáceos, arroz, azúcar y todos los productos del mar y de la tierra que forman parte de esa canasta básica, entonces si puedo contribuir a un ciudadano en China, en India, en Libia, en Alemania, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, con un ahorro en su canasta básica, yo soy feliz, porque estoy desarrollando un proyecto de vida. Claro. Más que un proyecto económico, es un proyecto de vida. Entonces, volviendo a la primera respuesta de la pregunta suya, le diré que los $950.000 millones que se aspira a invertir para la primera fase del África Renacer no es nada, pues podemos recuperarlo en el primer año de labores.
Entonces, cualquiera que invierta ahora 1 millón de euros, 1.000 millones de euros o simplemente 950.000 millones de euros, tiene la seguridad que en el primer año que empecemos a cosechar se ha recuperado la inversión. Y luego el segundo año es utilidad neta. El tercer año, utilidad neta, y partiendo de allí el proyecto África Renacer, por las bases con las que se está pensando construir, pues podría decirse que es un proyecto que perdurará en el tiempo. Muy bien. Esto respondiendo al tema económico. Pues como dijo usted antes, no es la primera vez que el proyecto África Renacer y Sullivan Bay Corporation SA es reconocido por un premio internacional de BID. Recibió el premio antes en Frankfurt. Entonces, en esa misma sala, mañana en la noche, usted recibirá otra vez un premio, el International Quality Crown Award, aquí en Londres, y será a base de esa idea tan ambiciosa que usted ha lanzado por ese proyecto de vida del cual nos ha hablado ahora, y por la innovación y sobre todo la calidad. Sí, para mí como persona y como empresa, la calidad ha estado ya definida, no como lo he dicho antes, no definida como una etiqueta, como una envoltura, no. La calidad es algo que está representado para mí como un camino que al final conlleva a los escalones de una escalera, escalera que no tiene final, que ningún ser humano ha podido llegar al final, porque ningún ser humano o ninguna empresa administrada por algún ser humano ha podido llegar a obtener lo máximo en la calidad. Pues la calidad es algo que siempre está evolucionando, siempre vamos paso a paso. Hoy usted hace algo encantador en cuanto a producto o servicio, mañana yo hago algo mucho más encantador, y así sucesivamente. Las empresas estamos compitiendo en cuanto a la calidad. Entonces la Sullivan Bay tiene su lugar en el mundo, lo ha demostrado al llegar a Frankfurt y obtener por manos de BID el arco de Europa en la categoría oro. Estamos acá en Londres recibiendo algo que para mi país es lo máximo. En 200 años jamás una empresa ecuatoriana había llegado tan alto, no habíamos logrado un reconocimiento internacional en cuanto a la calidad. Usted lo ha dicho, la innovación y el liderazgo empresarial prevalece a la hora de hablar de Quality Crown. Pues, en absoluto, muchas gracias, señor Sullivan, por estar aquí. Y sabemos que la empresa Sullivan Bay Corporation SA, a través de su gestión del proyecto África Renacer, está cambiando las vidas de muchas personas. Y es un placer tenerle aquí en Londres. El placer es mío. Mil gracias, lo he dicho antes, a los organizadores por la oportunidad. De verdad, agradecido, totalmente agradecido. Muy bien. Pues muchas gracias.